bendito Jesús. Gracias por un nuevo día. Gracias por todas las cosas que me das. Te pido, Señor, que esta noche, que va a ser una noche que para mí es muy importante, la clase, hace tiempo que quería hacerla, que la entienda perfectamente y que aprenda de todo lo que se diga. También, Señor, te pido por todos nosotros y por todos los espíritus desencarnados que están con nosotros participando en ella. Así sea. Así sea. Así sea. ¿El Evangelio también lo hago? Sí, por favor. Voy a enviarle otra vez la invitación a Luz Estela. ¿Lo hago ya? Sí, sí, sí. Olvido del pasado. La página 87. No me ha llegado. Ay, Señor. Vale, cuando quieras empieza. Olvido del pasado. El número 11. En vano se objeta el olvido como un obstáculo para que se pueda aprovechar de la experiencia de la existencia anterior. Si Dios ha juzgado conveniente echar un velo sobre el pasado, es porque debe ser útil. En efecto, este recuerdo tiene inconvenientes muy graves. Podría, en ciertos casos, humillarnos excesivamente, o bien ensaltar también nuestro orgullo, y por lo mismo, poner trabas a nuestro libre albedrío. En todos los casos, hubiera ocasionado una perturbación inevitable en las relaciones sociales. El espíritu renace el espíritu renace ha mentido en el mismo A menudo, quiere decir a menudo, es que está mal escrito. Está mal escrito, sí. Renace a menudo. Sí. El espíritu renace, ha mentido, digo, ¿qué está poniendo aquí? El espíritu renace a menudo en el mismo centro de donde vivió y se encuentra en relaciones con las mismas personas, al fin de reparar el mal que le han hecho. Si reconociese en ella a los que han odiado, su entorno despertaría, entorno también pone, su entorno despertaría quizás, y en todos casos se vería humillado ante los que hubiera ofendido. Dios nos ha dado para mejorarnos precisamente lo que no es necesario y puede bastarnos a la voz de la conciencia y nuestras tendencias instintivas, y nos quita lo que pudiera dañarnos. El hombre al nacer trae consigo lo que ha adquirido, nace según ha querido él mismo. Cada existencia es para él un nuevo punto de partida. Poco le importa saber lo que era. Es castigado por el mal que ha hecho. Sus actuales tendencias malas son indicios de lo que debe corregir, y sobre todo debe concentrar toda su atención, porque de lo que ha corregido completamente no queda ya rastro. Las buenas resoluciones que la han tomado son la voz de la conciencia que la advierte de lo que es bueno o malo. Ya, y le da, vamos a dejarlo ahí, sí. Para instrucción nuestra ya es suficiente. Bueno, habla sobre el olvido del pasado, como veis. Me gustaría que muy brevemente hicieseis algún apunte sobre esta lectura en relación a nosotros, ¿no? A nuestras vidas. Yo, Geno, me llama la atención porque yo no sé si os habéis dado cuenta que siempre yo hago hincapié a esto. Siempre estoy dándole vuelta. Es que, claro, si yo no sé lo que ha pasado, no sé, y mira, y me ha salido a mí, me ha llamado la atención de lo que estoy siempre dándole vueltas, que como no lo sé, que no lo entiendo.
siempre estoy con esto y la verdad para mí es interesante. Quiero llegar a entenderlo porque me cuesta, esto es un punto que me cuesta entenderlo y espero ir entendiéndolo con el tiempo. Vale, es que he cortado la esa porque te oía entrecortado. Sí, te he entendido. Vale. Yo, por mi parte, el olvido del pasado, recuerdo que antes de entrar en el espiritismo, y al principio también, muy al principio también, no, era una cosa que yo me quejaba de eso. Y decía, pero bueno, si vengo aquí a aprender, ¿por qué me quitan lo que ya tengo aprendido? ¿Qué organización es esta? Entonces, bueno, yo me quejaba un poco de esto, ¿no? Porque no lo entendía. Yo tenía un maestro que me decía, tú no te preocupes, Toñi, cuando veas a Dios se lo preguntas y le dices, mira, que no estoy de acuerdo con cómo tú has organizado esto. Y ya él que haga lo que sea. Total. Después ya se me bajaron un poquito los humos. Y ahora, que lo entiendo mejor, para mí es un motivo de agradecimiento. O sea, yo me di cuenta una vez que estaba atendiendo a una persona, a un familiar que tenía Alzheimer y que él no sabía quién era yo, ni sabía quién era nadie, ni sus hijos, ni nadie. Un Alzheimer ya avanzado y entonces no sabía quiénes éramos. Y yo recuerdo que este familiar, yo siempre me llevé muy mal con él, porque yo era una niña pequeña y no le entendía y él era, bueno, que me llevé mal, voy a resumiendo. Pero cuando él ya perdió la cabeza completamente y no sabía quién era yo, ya todas las cosas que me había hecho se me olvidaron. No se me olvidaron de que yo no sepa que eso ha pasado, sino que es como él ya no sabe quién es, ya no sabe lo que ha hecho, ya tampoco sabe quién soy yo. ¿Cómo le voy a reclamar lo que ha hecho o lo que me hizo tal, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta yo que el olvido nos sirve también a los demás. Él ya no sabía quién era, él no sabía dónde vivía, no sabía, bueno, el Alzheimer tiene esas cosas, ¿no? Y claro, tampoco recordaba haberme hecho daño. Entonces él no hubiera entendido que yo estuviera enfadada con él, porque como no me conocía, supuestamente, no sabía quién era yo, porque iba a estar yo enfadada con él, ¿no? Y eso me ayudó mucho a reconciliarme con él antes de morir él. Y luego también, en mi caso, el hecho de yo olvidar el daño que me han hecho personas que están a mi alrededor me ayuda a empezar con ellas desde cero, como empecé desde cero con este familiar mío cuando tenía Alzheimer, ¿no? Y yo agradezco eso, porque si de verdad supiera, porque veo en el presente las personas que me han hecho daño en esta vida actual, que sí recuerdo, veo cuánto me cuesta perdonarlos, cuánto me cuesta tratarlos con amor. Y me acordara de todos los que me han hecho daño que tengo alrededor, pues entonces, ¿sabes? Me costaría mucho más, porque ya de hecho, con los que sí me acuerdo, me cuesta. Mientras más gente recuerde, más trabajo tengo. Eso por un lado. Pero también otra cosa por lo que agradezco el olvido es porque a medida que avanzo y que intento mejorar lo poquito que yo mejore, muchas veces me avergüenzo de cosas que he hecho. Muchas veces miro para atrás y digo, anda, Toñi, que ya te vale, con esto, con aquello, ¿no? Me avergüenzo de cosas que he hecho. Si recordara todas mis vidas pasadas, en todas las cuales he sido peor que ahora, porque siempre se evoluciona, siempre se mejora, quiere decir que yo antes era peor de lo que soy ahora. Si ahora me avergüenzo de cosas que he hecho, si supiera todo lo malo que he hecho en vidas anteriores, estaría muerta de la vergüenza. Y la vergüenza también te bloquea, también te impide avanzar. Entonces yo
el olvido del pasado, entiendo que es un regalo de Dios, aunque al principio no lo entendía, por esto, porque me evita reconocer en personas que ahora mismo no tengo nada contra ellas, a pasados enemigos, que si recordara lo que me hicieron, pues igual no les trataba tan bien, y me evita también avergonzarme de mí misma. Entiendo. Estos son los dos motivos que yo agradezco el olvido del pasado. Bueno, Estela, la lectura del Evangelio que ha salido ha sido sobre el olvido del pasado. Y las compañeras comentaban esto. ¿Quieres comentar algo? Del olvido del pasado. ¿Me están oyendo? ¿Me Sí, oyen? sí. Sí, sí. Buenas noches. Primero pedir disculpas. Buenas noches. Un poquitico tarde, pero fue ajeno a mi voluntad. Pues yo digo Tranquila. lo mismo que Antonia, que por la misericordia de Dios nos ha ayudado en ese sentido, porque si yo me doy cuenta de quién ha sido mi hijo en esta existencia, o mi mamá, o mi madre, o mis hermanos, que en posibles existencias o yo los he asesinado, matado, o ellos a mí me hubieran hecho, pues la vida no la llevaría tan en paz, a no ser que hubiera nacido en un hogar espírita. Y es algo que no lo entendía, ¿no? Antes de ser espírita, ¿no? No entendía ciertas cosas, pero ya después, ya al entrar a estudiar, me doy cuenta porque ciertas relaciones no han funcionado desde lo normal, ¿no? Dentro de lo que uno ve en la familia. Y yo pienso que eso, pues, para nosotros es casi un regalo de Dios que nos hubiera dado en las siguientes existencias ese olvido, porque a pesar de que estamos intentando moralizarnos y nos cuesta perdonar a veces, ¿cómo sería algo grave? Pues es. Muy bien. Gracias por vuestros comentarios. Yo nada tengo que acrecentar a vuestras aclaraciones, salvo que efectivamente el olvido del pasado es otra muestra más del infinito amor que Dios nos tiene a sus hijos, a fin de que podamos recomenzar y empezar de nuevo y tantas veces como sean necesarias. Tal vez por eso lo pensé muchas veces. Él nos exige también que nosotros perdonemos a nuestros hermanos las ofensas que nos hacen tantas veces cuantas la ofensa fuese hecha. Es decir, perdonarás 70 veces, 7. Perdonarás cuantas veces sea hecha, ¿no? Porque Él también nos perdona a nosotros las veces que caemos y bueno, ahí está Él para que nos levantemos. Gracias por estar ahí en este segundo día, a todos los hermanos encarnados y desencarnados, que son, entiendo que, o yo al menos así lo siento, son bastantes. Es algo que está llamando la atención. Tenéis todos los esquemas, por favor, Toñi. ¿Tú podrías enviarle a Luz Estela los archivos que yo te envié del día de hoy y del segundo? Si no, se lo envío yo. Vale. Yo tengo aquí uno que me has enviado del ESME2 PDF. No, espera, te lo envío yo. Que acá... no la tengo dada de alta en mis contactos a Luz Estela y por eso la tienes que dar, ¿vale? La tienes... Vale. Sí, aquí tengo otro que dice... No te preocupes, no te preocupes. Ahora mismo te lo envío. Me lleva menos de un segundo. ¿Vale?
Te lo envío desde el correo de Toñi, desde el WhatsApp de Toñi, perdón. Te acabo de enviar el que vamos a hacer hoy, el primer día y el segundo, ¿vale? Bien, el segundo punto que vamos a tratar hoy, que todavía pertenece al día de ayer, es los niños obsedidos u obsesados. Mirad, todos, la vista de un niño con problemas de obsesión es algo que nos hace parar el corazón, la verdad. Nosotros consideramos un niño como un niño, como lo que es, pero claro, el tema es que el niño es un espíritu milenario. Igual cuando está en la infancia, o incluso cuando es un bebé, como cuando tiene 24 años. El espíritu es el mismo, no varía. Lo que varía es el cuerpo. Entonces esto, a veces en el estado de inocencia de estas criaturas, es lo que más nos compunge nuestro corazón cuando vemos un niño bajo una influencia de la obsesión. Pero ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que tiene este problema? Nos duele muchísimo, y lo que más, aunque cuando sospechemos algo, sea o no sea la obsesión, lo que tenemos que hacer es tomar mano de la oración, como siempre. Los niños que están bajo la obsesión son niños e incluso bebés que se muestran inquietos, irritados, desde el mismo momento que abren los ojos. Luego, cuando son infantes, son niños problema y adolescentes muy problemáticos. A veces son reminiscencias o secuelas de los tormentos que sufrieron o hicieron sufrir a otros, porque muchos de esos niños fueron antiguos obsesores también. Entonces, el problema de la obsesión es de reciprocidad, ya lo decíamos ayer. Entonces, el que se torna un obsesor en la vida física, para la vida siguiente, él va a estar reencarnado con seguridad. Y entonces su antigua víctima se tornará verdugo suyo. Es así, por eso el problema de la obsesión no es un problema del obsedido nada más, también es del obsesor, porque uno y otro intercambian papeles conforme están en la vida física o en la vida espiritual. Estas criaturas se presentan con una existencia muy dolorosa, y la terapia espírita se ha comprobado fehacientemente, queridas hermanas, que funciona, lo cual no quiere decir que muchos de ellos no tengan además que recibir tratamiento médico. Recordad que nosotros nunca podemos entrar en el terreno médico, salvo que además de espíritas seamos médicos, como es el caso de nuestra hermana Toñi, que no es médico pero es psicóloga. Entonces ella tiene autoridad para entrar sobre un terreno porque ella lo ha estudiado, pero la inmensa generalidad pues no, del mismo modo que ustedes no opináis de leyes y yo sí, porque es mi trabajo y tengo la obligación de tener conocimiento de ella. Cada uno sobre su trabajo puede opinar, pero incluso los que son médicos hay que tener mucho cuidado a la hora de mezclar el trabajo con el espiritismo. Separar ambas cosas es lo suyo. Estas almas de estos niños están cansadas del sufrimiento y solo desean ser amados. Por lo tanto, es muy indispensable que cuando lleguen a nuestros centros espíritas, primero que esclarecer a los padres sobre este asunto, para que comprendan el sufrimiento de su hijo y amen a este niño por encima de todo. Además, hay que hacerles comprender que seguramente ellos son cómplices de ese niño en el pasado, fueron comparsas de los delitos que ese espíritu en el pasado cometió,
seguramente fueron cómplices. Os pongo ahí entre puntillos políticos corruptos para poneros un ejemplo, para yo acordarme. Mirad, por ejemplo, imaginen los políticos de ahora, algunos de ellos que se han corrompido y han desviado de las arcas del Estado para sus cuentas privadas un número por favor, os pido que apaguéis los micrófonos, porque si no, esto lo estoy grabando y sale con los ruidos esos, ¿vale? Apagad vuestros micrófonos, por favor. Bueno, entonces, ahora mismo, ellos, dentro de las familias a las que pertenecen, ellos han desviado esos fondos. Pero hay unas personas que forman parte de su familia que también se están lucrando de esos fondos que el político ha desviado. Pongo por ejemplo el caso. Bien, esos que se lucran con él, volverán con él como su familia en otra existencia. Y será un niño obsesado, sin duda, porque traerá reminiscencias de los sufrimientos que pasó en el umbral, y además habrá muchas personas, o sea, sus gobernados, personas que a lo mejor se suicidaron porque cayeron en la ruina, porque les echaron de su domicilio, los famosos desahucios, personas que quedaron sin trabajo, cuando estos hermanos tenían la obligación de proveer un fondo para estas personas, lo desviaron para sus bolsillos. Entonces, estas deudas terribles están ahí aguardando, y es un caso práctico que os pongo para que lo podáis entender. Los padres deben ser instruidos también para que hagan el evangelio en el hogar, y el niño debe recibir educación espírita infanto-juvenil en el centro espírita. Mirad, anoto ahí un caso de una niña de 3 años que intentó suicidarse de varias formas. Se tiraba a la piscina, se tiraba desde el tejado, se intentó tirar en el coche, con el coche en marcha. Sus padres hacían turnos de guardia día y noche. De repente había sucedido que de la noche a la mañana el comportamiento se vuelve extraño de esta niña y maltrata a su madre, dirigiéndole palabras terribles que mal pudo oír la niña, porque la niña tenía 3 años y en su casa no se decían ese tipo de palabrotas. Entonces, encaminado el caso a la reunión de desobsesión y rogando a lo alto ayuda para la pobre niña y sus padres, por favor, no sé si es Luz Estela. Luz Estela. Sí. Mira, tienes que darle al micrófono, dale un clip para que no se oiga, porque hace como ruidos, o Juan, y no sé quién es. Pues lo tengo aquí lo que poco que sé, ¿no? No, dice ahí abajo, no, sonidos del sistema, lo apagué. No, es un micrófono que hay en esta pantalla misma de la videoconferencia. Ahí. ¿Y dónde y le haces un clip, ¿lo ves? Está el micrófono, un redondel rojo con un teléfono y una videocámara al lado. Hazle un clip al micro para que resulte tachado, para que no se oiga. Ay, Dios, micrófono. Vale. No lo veo. Bueno, ahí al fondo de la pantalla. En el centro de tu pantalla, ¿qué es lo que tú ves, Luz Estela? En el centro de tu pantalla, ¿qué estás viendo? Ahora se me fue todo. Espera un momento. Ya. En el centro está la foto tuya, Antonia, y luego a los lados. Ok, debajo de la foto mía, si pones el cursor debajo de la foto mía, está Genoveva, luego Juana, luego Sole, y luego digo, estoy yo, pero yo no aparezco con ningún cuadro. Vale, muy bien. A la izquierda de todos esos cuadraditos con las fotos nuestras, si pones el cursor del ratón, te va a aparecer un círculo rojo con un teléfono y a su izquierda un dibujo de un microfonito. Pon el cursor encima de ese microfonito y ahí ya es donde lo estás. El problema es que esta pantalla no me deja accionar más. Ayer nos pasó con Genoveva. No me dejaba accionar más hacia abajo. No sé cómo hacerlo.
y ahí figuraban unas palabras que necesitábamos, no recuerdo cuál. Ya, vale. Bueno, Entonces, déjalo, no pasa nada. No podemos... Ay, esto me pone nerviosísima. Como no sé hacer las no cosas, importa, Luz, Estela, tranquila, no te pongas vale, nerviosa. Tranquila, todo disculpa. está bien. Todo está bien. Vale, escucha y ya está. Eh, tenemos que tener mucho cuidado entonces para que los padres tomen también conciencia del problema. No podemos atender a niños en el centro espírita que los padres no estén conscientes del problema que hay. Pues bien, esta niña de la que os he hablado se supo por los benefactores espirituales en una comunicación del espíritu que dirige los trabajos, que el compromiso espiritual de la niña era muy serio, tenía muchos obsesores, no solo uno. Y bueno, fue puesta en tratamiento y volvió al estado normal. Y había otras 5 niñas en tratamiento que de todas ellas 3 volvieron al estado normal. Una de ellas fue esta niña. O sea que incluso con los niños da resultado el tratamiento de la obsesión, ¿vale? Pero ¿quién es el obsesor? Obsesores hay visibles e invisibles, nos dice Emmanuel en una psicografía de Chico. Los hay invisibles y visibles. Son nuestras propias obras, dice Emmanuel, espinos que plantamos por nuestras propias manos. El obsesor no es un monstruo, queridas hermanas. No sale de las tinieblas donde tiene su casa para siempre. No es un ser distinto a mí, es un hermano. Ni es un condenado tampoco sin remisión y sin posibilidad de rehabilitarse. El odio solo se puede curar con el amor. Es el único antídoto para todo mal. El amor tal y como Jesús nos lo explicó. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Este es el concepto del amor. No es fácil para el obsedido u obsesado perdonar al obsesor y amarle. No es fácil, lo sabemos, pero es necesario aprender a amarle, porque es la única solución a la obsesión. Un caso real. Cuenta Sueli que un obsesor comparece en la reunión. Es un hombre, un espíritu muy educado, muy distinguido, y hablaba con mucha calma y con mucha serenidad. Yo así vi uno en una reunión nuestra. Decía que perseguía a la persona porque la odiaba más que a nada en el mundo. Pero él al propio tiempo creía en Dios y creía en Jesús y en el amor de Jesús, mas manifestó que no iba a abandonar su intento de destruir a esta persona, aún sabiendo eso. Y su instrucción duró varias sesiones y por fin, al final se rindió y le perdonó ante la aproximación de un espíritu a quien mucho él amaba, que él vio durante la sesión y que era su queridísima madre desencarnada. Aquí las madres mucho hacemos, sobre todo cuando estamos desencarnadas y nos acercamos a un hijo que es obsesor, que está obsesando a otra persona. Ahí mucho bien podemos hacer, porque un hijo ante una madre no tiene cómo seguir actuando. El modus actuandis del obsesor. Me vengo a referir a la forma en la que actúan los obsesores. Divaldo Franco, en Simientes de Vida Eterna, en la que psicografía varios espíritus, dice que de modo sutil al inicio, os lo he puesto literal, en delicado proceso de hipnosis, la idea obsesora penetra en la mente del futuro huésped, que sin las necesarias reservas morales, es decir, careciendo de elevación moral, comienza a dar guarida al pensamiento del obsesor infeliz, incorporando las ideas propias y traumas que vienen del pasado, a través de cuyo comportamiento cede lugar a la manifestación ingrata y dominadora de la alienación obsesiva.
Esto lo dice Manuel Filomeno de Miranda, Espíritu, Simientes de vida eterna, una psicografía de Divaldo. Mirad, el modus actuandi del obsesor corresponde con dos tipos de obsesores, ya lo veremos. ¿Os acordáis que el anterior día hablábamos del obsesor consciente de lo que hacía, que planeaba y que que se vengaba de la víctima, y el otro que era ignorancia, que se quedaba ahí incluso a veces hasta por amor? Hablábamos. Bien, pues en el modo de actuar del obsesor también vamos a encontrar esta diferencia, estos dos tipos. Puede ser consciente o inconsciente, usando o no artificios y sutilezas, pero el obsesor siempre aprovecha las brechas morales que haya en su víctima. ¿Os acordáis? Amor, odio, toda aquella larga lista que aparece ahí. El pasado lo atrae como un imán y favorece la conexión imprescindible para el proceso obsesivo. Cuando digo esto me refiero a que al haber estado envuelto con nosotros en el pasado, el envolvimiento fluídico sobre nuestro perispíritu le va a resultar más fácil. Entonces, el único modo de hacerle cambiar es no abriendo la ventana de nuestro pensamiento. Cuidado. Esa conexión imprescindible a la que hago referencia puede empezar en la cuna, hasta en el vientre de la madre, queridos hermanos, excepto los primeros 21 días. Los primeros 21 días no se le permite, la ley de Dios no permite a ningún obsesor, sea cual sea la deuda que reclama, establecer conexión mente a mente con la criatura que va a reencarnar. Pero ya en la cuna, ya en el embarazo, fuera esos 21 días, el obsesor puede ya estar ahí intentando conectar con la criatura futura. En la infancia, en la adolescencia, con el matrimonio, con el divorcio, cualquier día de la existencia de la víctima puede aparecer el obsesor. Dios hace todo lo posible, las leyes de Dios hacen todo lo posible para cambiarnos hasta no solo de ciudad o de aldea, sino hasta de continente, queridos hermanos, y a veces hasta de mundo de pruebas y expiaciones. Porque en todos los mundos de pruebas y expiaciones, o de regeneración, o de cualquier otra clase, las enseñanzas son las mismas. Entonces, no tenemos que ir a reencarnarnos a otro mundo de pruebas y expiaciones. La Tierra nos ofrece las mismas posibilidades que cualquier otro mundo de pruebas y expiaciones. Pero es precisamente en estos casos de seres que tienen a sus espaldas deudas con el Eterno muy grandes, grandísimas, y muchísimos obsesores, que se permite la reencarnación en otro mundo a fin de despistarlos y después de malograrse muchos intentos de reencarnación. Muchos obsesores no tienen conciencia del mal que causan, otros sí. Esto ya lo habíamos visto el otro día, el día anterior, si os acordáis. De modo general, los obsesores que sí saben que causan daño, forman grupos, como los grupos de espíritus buenos, pero de espíritus malos, y hay un jefe. Y eso puede dar lugar al mercadeo de la obsesión e incluso de las mafias. Os pongo ahí, diréis, esta ya se le fue la olla del todo. No, no se me fue la olla, de verdad que no. Hay un mercadeo en la obsesión y hay una especie de mafias. Es decir, en los libros de André Luiz, por ejemplo, se ve muy claro estas cuestiones. A un espíritu se le promete ayudarle a causarle daño a su enemigo que está, o a su enemiga que está encarnado en la tierra, pero en pago, entre comillas, él debe de ayudar a obsedir las 24 horas del día y a envolver fluídicamente a otro que ese jefe le pide. Por eso digo que hay un auténtico mercadeo. Y hay cursillos para obsedir. Y ellos son dados por planeadores del umbral.
La figura del planeador. Un día ya más despacio hablaremos de esta figura, que es muy interesante, entre comillas. En los casos más terribles se valen de la utilización de ovoides para vampirizar. Ya veremos lo que es un ovoide. Y en estas organizaciones de las que yo hablo, estos villarejos del mal, todos son los esclavos de un jefe. ¿Y quién es ese jefe? El más terrible, el más despiadado de todos ellos, ese es el jefe. Y también, muy importante, se valen del sueño físico para atormentar a su víctima, aún más. En uno de los libros de Manuel Filomeno de Miranda aparece el caso de un muchacho espírita, por cierto, con una mediunidad muy importante, pero que en cuanto él se queda dormido es perseguido, aparte de ponerle la zancadilla todo el día con unos y con otros. Aparte de eso, cuando viene el desprendimiento nocturno le persigue constantemente. Bien, los parásitos espirituales. Parásitos espirituales y vampiros es la misma cosa. La definición de vampiro, esa que dio alguien que dice que es una entidad ociosa que durante la noche está todo el día dormida y durante la noche se despierta para absorber la sangre de las personas, aparte de la película, no está muy errada si nos atenemos a este punto. El vampiro la define André Luiz en Misioneros de la Luz como toda entidad ociosa que se vale indebidamente, ahí me equivoqué y puse debidamente, es indebidamente, de los recursos ajenos. Los vicios van con nosotros al más allá. Afectos y desafectos viajan en la barca de Caronte, os pongo, envolviéndonos. Para seguir sosteniéndolos, nos quedamos aquí cercando a aquellos a quienes participan de nuestros mismos afectos o desafectos. Esto es así, por ley, lo queramos o no. Existen dos tipos de vampiros o parásitos espirituales. Los ectoparásitos, los que actúan como los ectoparásitos, y los que actúan como los endoparásitos. Los que actúan como los ectoparásitos son los que lo hacen por ignorancia. Es el obsesor que es ignorante, que no sabe ni que está haciendo el daño que está causando, ni tiene intención de causarlo. Absorben emanaciones vitales nuestras y también de los fumadores, por ejemplo, de los alcohólicos, de las personas que toman excesos de comida. En general, cualquier exceso de especie y rango es aprovechada por estos hermanos que también en vida tenían esos mismos excesos en especie y rango y se unen a la persona. Pero, insistimos, lo hacen porque no saben lo que están haciendo. La endoparasitosis, que así la denomina André Luiz, este es consciente, sabe lo que está haciendo. Primero estudia a la futura víctima. Muy sutilmente entran en contacto, en conexión con ella, se instalan en su cuerpo mental y le imponen, en el centro coronario, le ponen unas sustancias que luego os voy a leer una traducción de la doctora Marlene Rossi Severino Nobre, que fue la presidenta de la Asociación Médico Espírita de Brasil, y hoy en la espiritualidad. Y ella hablaba de unas partículas que se llaman simpatinas y aglutininas mentales, que los obsesores conscientes colocan en nuestro centro coronario y los notamos, y la persona muchas veces dice, es mi ángel guardián. Sí, no es tu ángel guardián, es alguien que está intentando a través del centro coronario entrar en contacto con tu onda mental y que tú la aceptes, y a partir de ahí prepárate que tocan bastos, ¿vale?
Entonces, hay que observar y va a aprovechar, claro, va a aprovechar un momento de caída nuestra emotiva. Quiero decir, el primero va a poner ahí esas sustancias en nuestro centro coronario. Nos dan gusto, nos acostumbramos a ellas, sentimos como esa energía entra por nuestro centro coronario, estamos muy bien. Y luego vamos a interpretar incluso que es un ángel, porque yo he oído esto a espíritas, no me lo estoy inventando. Y luego esa misma sensación la tiene cuando, ahí fue donde yo me di cuenta, hablando con una señora en Sevilla, dice, y cuando discutí con mi hermana, me decía ella, sentí esa misma sensación del ángel ayudándome en mi centro coronario. Y dije yo, ajá, ya estamos. Mirad, es imposible que cuando estamos discutiendo con alguien o tenemos animadversión, aunque no lleguemos a discutir con alguien, entremos en contacto ya quien dice un ángel, cualquier espíritu medianamente bueno. Pero, claro, fue el momento en que aprovechó el espíritu para entrar en contacto con ella. Porque no pueden entrar a no ser por una caída nuestra. Marlene Severino Nobre, miembro de la asociación, miembro no fue presidenta de la Asociación Médico Espírita do Brasil, en la revista de Espiritismo Cristiano, el número 12, en las páginas 30 al 32, se me pasó traducirlo, me quedó eso sin traducir, os lo traduzco ahora. Dice, los espíritus inferiores desencarnados producen sustancias destructivas que alcanzan los puntos vulnerables de sus víctimas. Esas sustancias, conocidas como simpatinas y aglutininas mentales, tienen la propiedad de modificar en esencia el pensamiento de los encarnados, que vierten continuos haces energéticos del tálamo al diencéfalo. Este ajuste entre desencarnados y encarnados es hecho automáticamente, en absoluto primitivismo en las líneas de la naturaleza. Los obsesores toman cuenta de las neuronas del hipotálamo, acentuando la dominación sobre el eje amielínico que lo une al córtex frontal, controlando las estaciones sensibles del centro coronario, que ahí se fijan para el gobierno de las excitaciones, y produciendo en sus víctimas, cuando contrariados en sus designios, inhibiciones de funciones viscerales diversas, mediante influencia mecánica, sobre todo del simpático o del parasimpático. Esto también aparece en el libro de André Luiz, Evolución en dos mundos. Y Marlene Nobre, la distinguida doctora Nobre, nos lo recuerda. Bueno, los ovoides. Los ovoides, el espíritu se dilata o se contrae. Para comprender lo que es un ovoide tenemos que entender primero las propiedades del perispíritu. Ustedes sabéis que el perispíritu se dilata o se contrae, se transforma. Por ejemplo, cuando reencarnamos se contrae hasta quedar en una partícula de naturaleza electromagnética, invisible. Se dilata y puede envolver todo el universo. Esa es una propiedad de nuestro cuerpo espiritual. En una palabra, dice el libro de los médium Allan Kardec en el ítem 56, se presta a todas las metamorfosis de acuerdo con la voluntad del espíritu que sobre él actúa. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos, vamos a ver, se me fue, perdonadme, vamos allá, se me fue el esquema. Bueno, ahora, perdón.
tenemos dos formas de ovoidismo, vamos a decir. Tenemos dos formas de la situación del ovoide. Uno puede ser el ovoide que se forma a partir de esos hermanos, por ejemplo, que desencarnaban en las tribus salvajes, cuando todavía estábamos en el primitivismo. Entonces, ahí el espíritu, cuando desencarnaba, se quedaba ahí en torno a la choza, ¿no? Y ahí no salía, bueno, y se queda porque aún sigue habiendo pueblos muy primitivos en nuestro planeta. Entonces se queda ahí, no puede hacer nada, él habla a las personas, no le contestan, tiene hambre, no puede comer, y se va deprimiendo poco a poco, perdiendo energías, se encierra en sí mismo y poco a poco vuelve a la naturaleza de la primera célula, que es el ovoide. Mirad, para comprender mejor el ovoidismo es necesario que os cuente una investigación, un estudio que se hizo por parte de científicos de la retina, de una célula, perdón, de la retina ocular. Ustedes sabéis que las células de la retina ocular tienen forma de bastoncito, ¿vale? Yo no lo sabía, lo leí en este estudio que hicieron los científicos. Y entonces, separada del ojo humano y de la influencia, lejos de la influencia del espíritu que gobierna ese ojo, y puesta en un laboratorio, lejos de ese espíritu y de esa influencia, resulta que se ponen suero fisiológico, sabéis, a temperatura ambiente, y sigue desarrollándose ahí. Pues bien, a medida que transcurría el tiempo, de la forma se le llama célula bastoncito porque efectivamente tiene la forma de un bastón, efectivamente. Entonces iba perdiendo su forma, iba cerrándose sobre sí misma, hasta que conforme iba pasando el tiempo volvió a una completa célula ovoide, que es la forma de la primer célula que hubo en este planeta. Entonces, eso también ocurre por depresión con la forma del cuerpo espiritual. Esa es una de las maneras. Por ignorancia, el espíritu puede, y depresión, puede volver a esa forma, perder la forma humana y tornarse como un huevo, un auténtico huevo, contraerse, 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 como cuando vamos a reencarnar, ¿no? Pero solamente que es un proceso exactamente igual de autohipnosis. Pero también existe otro motivo por el que esto ocurre, y es cuando un espíritu desencarnado regresa al más allá y entonces ve que Dios existe, que hay un mundo espiritual, ve su vida, ve el planning de vida que había llevado a la tierra, ve los terribles errores en los que cayó, y entonces no logra ver el fin de volver a arreglar todo lo que desarregló, y entra en un proceso catatónico en el cual no se encierra en sí mismo, y el resultado es el mismo. Vuelve de modo automático, por mecanismos automáticos ancestrales que están en nuestro perispíritu, vuelve a la célula, a la forma de la primer célula huevo que ha habido en este planeta, la forma redonda, ovoide. Bien. ¿Qué ocurre ahí? Pues son utilizados estos ovoides a veces por los obsesores para colocarlos en el cuerpo espiritual de las víctimas. Hay muchas personas que se quejan muchas veces de que les falta energía, de que no tienen energía, como si algo se lo estuviese quitando. Bueno, puede ser el obsesor, pero también puede ser resultado de la colocación de alguno de estos ovoides. Tiene difícil solución, pero con tratamiento y sobre todo con el cambio, con la reforma íntima del obsedido, puede tener solución. Ya lo iremos viendo a lo largo de este seminario. Pero son casos de difícil solución. Con respecto al ovoide, pasado un tiempo,
la infinita bondad de Dios no abandona al ovoide tampoco, a pesar de eso. Y entonces son llevados a la reencarnación compulsoria, a brazos de aquellos que fueron sus comparsas durante la vida que adquirió la deuda. Y son esos, no sé si habéis oído hablar alguna vez de esas criaturas que nacen, que se llaman teratológicos, ¿no? Seres, embarazos teratológicos, que tienen una forma así como eso, por eso se llaman teratológicos, ¿no? Que son como un huevo, como algo ahí así sin forma, y no cuajan. Y así hasta varias veces, hasta que cuando ya van varios intentos consigue recuperar la forma humana. Pero con todo, la primera encarnación que esto lo consigue, nos vamos a encontrar siempre con la misma cuestión, con un disminuido físico y psíquico, ¿vale? Incluso a veces con brazos, que solo hay brazo hasta el codo, que solo hay pierna hasta la rodilla, taras de múltiples formas, ¿de acuerdo? Bien, hasta aquí ya hemos terminado el primer día del seminario. Ahora vamos con el segundo día. No sé si tenéis ahí el esquema, ¿vale? Y aquí nos encontramos con la segunda parte del seminario, que, como sabéis, el segundo día se titula Terapias Espíritas. Vamos a ver las terapias espíritas que ofrece los recursos espíritas, en definitiva, que el espiritismo ofrece a la obsesión. Los recursos espíritas son la oración. En Floraciones Evangélicas, el espíritu Joana de Angelis, que es la mentora de Divaldo. Bueno, perdón. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que a lo que termino de explicar? ¿Alguna duda? No. ¿Seguro? Yo lo de los ovoides, ¿me escuchas, Gena? Sí, sí. Lo de los ovoides es lo que no entendía. La primera que has dicho, que es, por ejemplo, un ser primitivo que se queda solo y se va metiendo en sí mismo y se puede hacer como el ovoide. Pero la segunda es lo que no he entendido bien. El segundo... Sí, cuando, por ejemplo, imagínate, vas a entenderlo con un ejemplo práctico, que es como mejor se entiende. Por ejemplo, imagínate, no quiero hablar de los políticos, pobrecito, ya me da rabia. No sé, cualquier criminal de una nación, de esos que bajo su responsabilidad descansa la desencarnación, la muerte, el horror. Por ejemplo, el hermano nuestro Hitler en Alemania, ¿no? Es un caso bien conocido. Cuando ese espíritu llega al más allá, él es puesto enfrente de su realidad, de lo que hizo, quiera o no. Y todas esas imágenes pasan delante de él continuamente, continua y constantemente. Y entonces no ve fin a la responsabilidad que contrajo. Y cae en la depresión. Creedme que hay espíritus que aunque fuese este espíritu, os pueda parecer increíble, él tampoco está solo. El hermano que conocimos como Hitler no está solo. Espíritus hay benéficos y superiores que lo aman y lo quieren, y ahí estarán pendientes de él, pero hay veces que
la responsabilidad que el espíritu contrajo es tan grande que nada pueden hacer. El espíritu se encierra en sí mismo, depresivo, y primero no atiende razones, no puede hacerse nada, ocurre como con los suicidas, ¿no? Se vuelven locos y el espíritu pierde la cordura y entonces se encierra en sí mismo y vuelve por mecanismos automáticos de autohipnosis, ¿vale? Vuelve para no... Es decir, es como el que está depresivo, que se mete en la habitación y no quiere salir de la habitación porque no quiere enfrentar la realidad que tiene. Y para no enfrentar esa realidad, se encierran en sí mismos y por mecanismos, como digo, automáticos de autohipnosis y ancestrales, vuelven inevitablemente a ese estado ovoide. Pero eso tiene un término, ¿vale? Tiene un término y es el término en el que la caridad de Dios, cuando ayuda al encarnado, en el que le absorbe las energías, también el ovoide es ayudado. Tengo una duda, Geno. Tú dirás. El ovoide, yo había escuchado también que había unos obsesores que implantaban unos chips en el perispíritu de la persona. ¿Es igual, es lo mismo o es algo diferente? Es algo diferente, pero eso es más como más moderno. Eso no tiene nada que ver con el ovoide. El ovoide es una situación a la cual en una situación emocional, emotiva, en el cual el espíritu cae por autoobsesión, por autohipnosis, ¿vale? Esto que tú me hablas son unos aparatos que implantan los famosos, los temibles planeadores del umbral, que implantan en el perispíritu de las víctimas con el afán de hacerles caer en la locura o en cosas peores. Son cosas distintas. Bueno, y también hablaban de que habían universidades aquí para aprender a hacer todo eso. No hay universidades, no. Gracias a Dios en el umbral no hay universidades. Hay cursos para obsedir. Las universidades solo las hay en las colonias espirituales donde están los espíritus benefactores. En el umbral hay cursillos para hacer el mal y planeamientos para hacer el mal, pero que yo sepa, nunca leí nada que hubiese universidades en esos lugarejos. Y otra duda, por favor, ¿se puede? Sí, claro. Esos ovoides son los que se dejan retratar y salen como orbs. ¿Cómo? Hay personas que sacan retratos, ¿no? Y salen las esferas que le llaman orb. O-R. No, lo desconozco. ¿Es lo mismo, no? No, lo desconozco. No sé no sé de lo que tú me estás hablando. Luz Estela, yo sí conozco los orbs y la fotografía de los orbs. Dudo muchísimo que sean ovoides. Dudo muchísimo que sean ovoides, pero esta no es la opinión de la opinión oficial del espiritismo. Esto es mi opinión personal, ¿sabes? Entonces... yo es que no sé ni lo que es. Son unas manifestaciones energéticas que se reflejan en algunas fotografías como pompitas de jabón, se ven como si fueran pompas de jabón, de luz. Nada que ver, en sitios que se ven ese no es y se sacan en una fotografía normal, una fotografía que hace un móvil o que hace una cámara fotográfica normal, que no tiene que ser cámara Kirlian ni nada, una cámara de foto corriente. Y en videos también salen y también en movimiento. Eso, mira, al tener
esa forma redonda, pues no sé por qué me vino esa duda y quise saberla. Ya, pero Yo que salgan en las fotos normales. vamos a ver, el espiritismo estudia los fenómenos espíritas en lo que tienen de importante para comprender mejor la doctrina espírita. No estudiamos el fenómeno en sí separado del resto. Entonces, lo que ustedes estáis hablando no tiene nada que ver con un ovoide. El ovoide solo lo puede ver si Dios autoriza para ello, o los espíritus espíritas que son sus agentes, un medium vidente. Y no por curiosidad suya, sino para realizar un trabajo. Y os puedo decir que nada que ver. De brillantes no tienen nada. Sí, yo tampoco creo que sean ovoides. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, en absoluto. Entonces tenemos que... ¿Has visto alguno, Geno? Gracias. Bueno, es posible que haya visto algo similar o lo que me fue dado ver, porque era un caso muy grave y no tenía nada de brillante, ni estaba separado de así en el aire, no. Estaba en el perispíritu de alguien muy amado. Seguimos con el... Si no tenéis más preguntas. No, voy a retirar, ya encontré cómo apagar el micrófono, voy a retirar. Gracias. Está bien, gracias. Bueno, los recursos espíritas nos ofrece, como digo, es como siempre la oración. La oración es el recurso más eficaz que nos ayuda a resistir contra el mal, que por desgracia aún tenemos dentro de nosotros, porque recordemos que la obsesión se instala por el mal que tenemos dentro de nosotros, aprovechando esos momentos de invigilancia, ¿recordáis? Ahí es donde la onda mental del obsesor es enviada a la nuestra y se identifican totalmente, claro. Y luego aceptado el primer pensamiento, ellos actúan sin prisa, espera al siguiente. Y el siguiente momento de invigilancia, en lugar de uno, envía dos. Y así por delante, 3 y 4. Es muy, muy lento, ellos tienen todo el tiempo del mundo. Entonces, la oración renueva nuestras disposiciones espirituales. También el socorro del pase espírita también nos ayuda mucho. No es milagroso, pero reequilibra sobre todo el funcionamiento celular, incluso orgánico, no solo de las células del periespíritu, que también, sino que las propias células del periespíritu, conectadas como están a su homólogo en el cuerpo físico, les traspasan ese equilibrio. Pero ya veremos que el efecto del pase solo es duradero, solo es verdaderamente eficaz cuando la persona renueva sus pensamientos y intenta perfeccionarse íntimamente a la luz del Evangelio. Si no, el pase es una cuestión, es como cuando nos duele mucho la cabeza, me voy a explicar. Si es por una cosa sin importancia, el dolor de cabeza se nos pasa. Ahora bien, como el dolor de cabeza provenga de un tumor que tenemos en la laringe, mala va a ser la cosa. Por mucha pastilla que nos den para la cabeza, el problema no se va a solucionar porque el problema está en el tumor. Pues en esto es lo mismo. El pase es eficaz y reequilibra en el momento, pero luego lo que de verdad
hace que ese equilibrio permanezca en nuestro organismo periespiritual y en el organismo físico, es la práctica del Evangelio y del amor de nuestro Señor Jesucristo. Quede esto bien claro, porque no nos engañemos. Bien, el agua fluidificada también ayuda mucho y también restaura la armonía en aquellas células, estaba más allá, que están en desajuste. Pero lo importante, insistimos, es la práctica del Evangelio de Jesús. Primero, ya lo iremos viendo. Bueno, hay que hacer unas aclaraciones o esclarecimientos al obsedido. He puesto ahí arriba, no debemos olvidarnos nunca que para la desobsesión se necesita un equipo preparado. No se os ocurra a una sola persona, salvo que fueseis la única persona que quedase en el centro. Entonces hay que hacer lo que se pueda y ayudar. Pero el equipo de desobsesión, como la propia palabra indica, es un equipo, no es una persona. Son varias personas y tienen que llevarse bien. Y tienen que amarse, tiene que haber amor entre ellas, para que puedan amar al obsedido y al obsesor. Esto no nos olvidemos nunca. Os pongo ahí, se necesita un equipo preparado doctrinariamente y moralmente. La obsesión nunca es ejercicio practicable de modo individual. Es una cosa muy seria y no tenemos condiciones individuales solos de poder ayudar. Siempre tenemos que apoyarnos por lo menos en otro hermano, en otra hermana que conozca la doctrina espírita, que conozca el trabajo de su obsesión, y sobre todo que practiquen ambos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si no, toda la otra parafernalia es para nada, ¿vale? Entonces es una cosa un poco seria. Vamos allá. Esclarecimientos que debemos realizar al obsedido. Os pongo ahí que en muchas ocasiones hay muchos centros espíritas, os lo pongo de modo más poético, pero la cuestión es que en muchos centros espíritas se cree que lo más importante es convencer al obsesor para que deje en paz, para que perdone al obsedido. Y todos los esfuerzos se emplean en ese sentido, en adoctrinar a los persecutores invisibles. Y todo esto es para nada, porque, ¿sabéis una cosa? Sin el esfuerzo, la participación activa del obsedido en el asunto, en la cura, en la terapia evangélica, no el convencimiento y el adoctrinamiento del obsesor es para nada. ¿Sabéis por qué? Os pongo un caso que viene en los casos de Chico. Y es que Chico, cuando empezó, eran solamente él y su hermano. Y entonces hacían reuniones de desobsesión como podían. Y había allí 5 mozas en el pueblo donde ellos vivían, creo que eran Pedro Leopoldo, aunque no me hagáis mucho caso, ya no sé por si eran Pedro Leopoldo o en Minas, ya no me acuerdo, pero uno de los dos era, o eran Pedro Leopoldo o Minas Gerais. Entonces había allí 5 mozas, 5 hermanas que estaban eran médiums, pero totalmente desequilibradas, llegaban al punto, habían llegado al punto mayor de la obsesión, que como sabéis es la subyugación, y pasaban por lo que antiguamente se llamaban poseídas por el demonio, ¿no? Y que no es verdad, ni el demonio existe, ni puede poseer ningún espíritu otro cuerpo, pero sí ir entrando poco a poco hasta que lo van controlando del mayor grado, que es la subyugación. Y entonces un espíritu amigo espírita, desencarnado, que era el que les ayudaba desde el mundo espiritual, entre otros,
pues les dijo, le dio un mensaje a Chico que el caso de esas muchachas que necesitaban zurra del Evangelio. Una zurra es una paliza. Zurra significa paliza en gallego y en portugués. Entonces va el hermano de Chico, que todavía no entendía mucho, porque estamos hablando de muy al principio de todo, y le dio a una de las chicas en la cabeza con el Evangelio, con el espiritismo. Aquello fue para nada. Entonces volvió a darle un mensaje. El pobre hermano desde el mundo espiritual a veces tienen que luchar, en vez de luchar con los obsesores, con los que tienen que luchar son contra los que decimos que vamos a ayudar al obsesor y al obsedido. Qué terrible. Y entonces vuelve a mandarle otro mensaje y dice: Irmãos, ¿qué les parece que será más importante? ¿Curar la herida o espantar las moscas? Y claro, me dijeron: hombre, curar la herida, claro, porque si no curáis la herida, aunque espantéis una mosca, van a venir más, porque hay multitud de... Pues esto mismo pasa con los obsesores. Aunque convenzáis a uno, puede haber otro que no lo vais a convencer, y muchos. Dice, entonces lo que hay que hacer es que no haya heridas en el alma del obsedido. Es por eso que lo más importante, lo que urge primeramente, es que el obsedido presente las menos fallas morales. Tenemos, también está el hecho de que, por ejemplo, Sueli Caldas, la autora del libro, nos dice que ella ha comprobado, yo también lo he comprobado en mis años en el espiritismo, he comprobado que normalmente la obsesión es recíproca. Es recíproca, y nosotros tuvimos un caso en Sevilla de un obsesor que fue adoctrinado en otro centro espírita, porque nosotros no teníamos sesiones mediúnicas todavía, y como yo participaba de esas sesiones mediúnicas siempre que podía, autorizada por los espíritus, claro está, pues nos dieron un mensaje a través de un medium psicógrafo. Yo no soy psicógrafo, y le dieron un mensaje a través de un compañero de la mesa diciendo que habían conseguido ayudar al obsesor, pero resulta que era ella, la señora, la que iba a buscarlo. En cuanto caía su cuerpo en el sueño nocturno, ella iba a buscarlo y le reñía. Le echaba en cara: usted ahora me deja sola, ¿no? Como ya se fue con los seguidores del Cristo, ahora me deja sola. Era ella la que iba a buscarle. Entonces, las obsesiones normalmente, cuando son pertinaces, son recíprocas. Únicamente la renovación íntima del obsedido logrará la liberación de su pensamiento que se haya cercado por el obsesor. Esto es así. También hay que esclarecer o aclarar, como queráis llamarle, al obsedido, que es muy importante, fundamental, principal, la participación suya en el tratamiento para orientarlo gradual y cuidadosamente de lo que representa en su existencia. Es decir, el obsesor no está ahí porque se le ha puesto al obsesor de estar. El obsesor está ahí con permiso de las leyes de Dios, y está para que él cambie, porque no hay modo de que cambie, de que mejore moralmente. Entonces, por eso Dios permite al obsesor que pase a cobrar la deuda, a ver si así cambia. Es el obsesor quien, sintiendo la renovación nuestra, la renovación moral, es el que cambia. ¿Por qué? Porque ambos cerebros periespirituales, obsesor y obsedido,
cuando llegados a ciertos grados, están justapuestos uno al otro. Entonces, cuando yo cambio mi onda mental, sin querer, el obsesor no se puede desprender de mí. Así por así. Él también está sujeto a las leyes físicas, igual que yo. Entonces, si entró gradualmente y poco a poco, no penséis que cuando no le convenga oír, se puede desimantar de mí. No, tiene que estar allí. Y se pone en negro, si se pone fatal, porque, claro, está oyendo lo que no le gusta. Pero, claro, lo tiene que oír. Porque a él también le afectan las leyes de Dios. Porque los obsesores se creen, se frotan las manos cuando pueden entrar en nuestra onda mental y dicen, ahora te vas a enterar, ahora eres mi esclava, ahora te vas a enterar. Sí, sí, pero por su vez ellos también son esclavos. Y cuando el obsedido empieza con la renovación mental a la luz del Evangelio, el otro también recibe los esclarecimientos evangélicos, lo quiera o no, porque no puede soltarse. Porque a lo mejor si le llevó, pues yo qué sé, 2 años entrar en nuestra onda mental y dominarnos, otros tantos le va a llevar salir, que no es así fácil. Por lo menos algún tiempo le lleva. Y claro, él quisiera desimantarse, pero no puede. Por eso el obsesor se renueva. ¿Cuándo? Cuando el obsedido empieza a renovarse. Si no hay, por tanto, renovación por parte del obsedido, el otro no va a cambiar ni lo va a soltar. Entonces es fundamental aclarar este tipo de cuestiones. Para que estas aclaraciones y esclarecimientos puedan ser llevados al obsedido, tienen que ser corazones los que formen parte del equipo de desobsesión del centro espírita, que tengan en su corazón grandes dosis de amor, de paciencia, de fe, a fin de que estos sentimientos sean captados por el obsedido, el cual se sentirá envuelto de nuestro amor y se dejará guiar. Por eso es fundamental aprender a amar. Y no se aprende a amar al obsedido de repente, porque una cosa es que nos dé pena el obsedido y otra cosa es amarle. No tiene nada que ver un sentimiento con el otro, no nos equivoquemos. Y amar solo se aprende cuando se ama en el día a día, minuto a minuto. Cuando se aprende a amar las piedras, los espinos que tenemos en el camino. Cuando se le dice, Señor, gracias porque me enviaste estas piedras que me ha tirado el enemigo, gracias por estos espinos. Si no, no se aprende a amar. El esclarecimiento o la aclaración al obsedido se hará en reuniones adecuadas, se le lleva a las conferencias y sobre todo a las lecturas del Evangelio, pero realizadas por el equipo con él. Y cada caso es un mundo, no podemos olvidarnos de eso. Si vemos que la persona, porque no todos los obsedidos tienen es posible que reciban las mismas enseñanzas. Ahí vamos a tener que echar mano de nuestro gran amor, porque eso es la primer y la más grande ayuda que va a recibir. Y luego, porque a lo mejor es tal el grado de subyugación que tiene que no comprende todavía lo que le estamos diciendo. Los esclarecimientos o las aclaraciones ningún efecto o muy pocos efectos hacen. Entonces es el amor el que lo va a hacer cambiar. Si no ofrece condiciones para estos esclarecimientos, para las lecturas, porque no entienden nada, ya veréis que es muy corriente que os digan, yo me pongo a hacer el Evangelio, pero no entiendo nada. Pierdo el hilo, me encuentro pensando en otra cosa, o me entra el sueño, o me duele la cabeza. Este tipo de comentarios lo vais a tener. Silencio. No vayáis a esclarecerlo en ese sentido. Es que está usted subyugado. Hombre, ya es lo que le faltaba.
No. Guardamos silencio y decimos, no te preocupes, eso a mí también me pasaba, aunque no os hubiese pasado nunca. No pasa nada, porque digáis que os ha pasado. Aunque no os hubiese pasado nunca. No pasa nada porque nos hagamos humildes y pequeños, para que otros se enaltezca y podamos ayudarle en condiciones. Poniéndonos por encima de él, nunca vamos a poder ayudar a nadie. Hay que colocarse siempre más por debajo para poder ayudarle. El paciente, si no ofrece condiciones para esto, os pongo ahí, debemos conversar con él y darle pases, por lo menos, y muchísimo amor. También debemos enviar mensajes al subconsciente. ¿Y qué es esto? Pues irradiaciones, envolverlo con todo nuestro amor. Debemos perdonar. Jesús, mensajes cortitos pero profundos. Jesús nos explicó que debíamos perdonar a nuestros enemigos, que debíamos amar a nuestros mensajes cortos. No hagáis ahí una conferencia de 2 horas, que no vais a conseguir nada. Mensajes cortitos y profundos, y utilizando siempre los mensajes de Jesús, nunca vuestras opiniones. Vuestras opiniones, nosotros todos estamos obsedidos, a lo mejor no tanto como él, pero ya lo estuvimos más. Y si no lo estamos, todavía podemos estar. Entonces utilicemos única y exclusivamente los mensajes de nuestro Señor Jesucristo, no los nuestros. Hay que despertarles a la verdad, pero bajo el amor y la caridad. Obsesor y obsedidos, no podemos olvidarnos que son hermanos nuestros e hijos de Dios. La fluidoterapia. La importancia de la fluidoterapia. Os pongo ahí, la fluidoterapia se refiere a los pases y al agua fluidificada, ¿vale? Esa es la fluidoterapia. Pero ahí también vamos a tener una cuestión fundamental. Pases, no me cansaré de repetirlo. Yo ya oí a espíritas decir, solo es necesario tener la voluntad de ayudar, para ayudar. Bueno, yo no estoy de acuerdo, y no es que no esté yo, es que los espíritus lo dicen, y el propio Allan Kardec. En la Génesis, ítem 46. Y habla de que el obsedido está sometido a los fluidos terribles del obsesor. Esas simpatinas y aglutininas que hablaba la doctora Nobre, que además entran, las ponen, no en cualquier sitio, no, las ponen en el centro energético coronario, que es el principal de todos los que tenemos en el perispíritu, y gobierna y comanda a todo el resto de los centros energéticos del cuerpo espiritual. No os creáis que lo ponen en cualquier sitio, no, en donde nos va a afectar a todo el cuerpo y a todos los organismos, inclusive del cuerpo físico. Entonces nuestro cuerpo físico y espiritual va a estar impregnado de esos terribles fluidos. Y claro, para que cuando damos el pase, lo que ocurre es que si ese fluido que nosotros le donamos es también malo, como consecuencia de nuestras acciones en el mal, en el día a día, no que allí vayamos a hacer nada malo, pero es que eso no cuenta, hermanos. Lo que cuenta es lo que hacemos, el sumatorio de las 24 horas del día. Entonces, claro, si yo le estoy traspasando un fluido malo, si he contestado mal a mi madre, si tengo celos de un compañero de doctrina, si tengo envidias, si tengo miedo a que el dirigente le quiera más a un compañero que a otro, todo eso cuenta. Y si a alguien se le ocurre dar un pase en esas condiciones, ¿sabéis lo que va a hacer? Va a poner peor al obsedido. Porque un fluido malo
no aparta a otro malo. Para apartar el fluido malo que insufló el obsesor al obsedido, es necesario que el fluido que nosotros le demos sea bueno. No que esté lleno de buenas intenciones, sino que lo sea realmente. Entonces, personas que usan del alcohol, personas que usan de drogas y personas que usan el tabaco no están en condiciones de dar pases a nadie. El mismo ocurre a los que usan de la calumnia, de la maledicencia, etcétera, etcétera. Y a no ser que no exista otra persona, más parco favor le van a hacer a nadie dándole un pase, donando energía. Es lógico. Jesús lo dejó dicho. Cuando un ciego conduce a otro ciego, ambos caen en el hoyo. No estamos diciendo nada raro. Ahí entra, como os pongo, la elevación moral de quienes dan el pase, cualesquiera que éste sea. Aunque sea pase espiritual, aunque haya técnicos del pase dando el pase a través nuestro, si somos un mal instrumento, hará más daño, pues un mal fluido se une a otro fluido malo que ya tiene el obseso. La responsabilidad del equipo en este sentido es terrible. Y también de los dirigentes espíritas, hay que tener mucho cuidado a quién ponemos y observar. Hay labores que no requieren comportamientos morales especiales, pero los hay que sí, y este es uno de ellos. Y el equipo de desobsesión, incluidos los pasistas, es uno de ellos. Bien. El cuarto punto es orientar a la familia del obsedido. La orientación a la familia del obsedido es fundamental. ¿Por qué? Porque ¿quién es la familia del obsedido? El prójimo más próximo al obsedido, ¿no? ¿Y sabéis por qué lo recogen? ¿Por qué recogen dentro de esa familia? Porque todos o la mayor parte, en algún grado, han estado complicados en ese drama del pasado en el que el obsedido hizo daño al obsesor. No nacemos en una familia que nosotros escogemos, como creen alguna gente, no. Nosotros renacemos en las familias que mejor conviene a nuestra evolución. Esa es una ley y también alcanza al obsedido. Por lo tanto, la orientación al grupo familiar influye y mucho. Os pongo ahí, orientación a la familia del obsedido. Dice el espíritu Manuel Filomeno de Miranda en un libro que tiene Divaldo que se llama Prolusao. Dice, la agrupación de espíritus que renacen en la misma agrupación familiar se realiza por las necesidades de evolución en reajuste recíproco. En la obsesión, los que acompañan al paciente, el paciente en este caso es el obsedido, están fuertemente ligados al factor de la predisposición, en caso de que no hayan sido los responsables del asunto criminal del pasado, ahora convocados a la cooperación en el ajuste de cuentas. Esto viene en un libro que se llama Grilletes o cadenas rotas, que dicta el espíritu Filomeno de Miranda a Divaldo Pereira Franco. Entonces, no solo el obsedido debe ser consciente de participar en la terapia desobsesiva. Sus familiares tienen que ser alertados, y mirad la palabra que utilizo, y no es casualidad, porque podría poner esclarecidos, pero no.
os he puesto la palabra alertados, porque en realidad es una alarma en cuanto a su implicación en el proceso regenerador. Un gran número de obsedidos, por desgracia, tienen familias que no aceptan el espiritismo y mucha menos la idea de que el mal sea causado por espíritus obsesores. Esta cuestión es un problema terrible que además tiene que ser enfrentado por el pobre obsedido, o sea, encima del obsesor todavía su familia, que no le comprende ni le ayuda. Si los familiares, hay familiares que se resisten y rechazan, el caso se complica y el obsedido, como os digo, sufre esta cuestión todavía. Con todo, a los miembros del equipo de desobsesión nos corresponde, queridos hermanos, siempre hacer cuanto podamos a través del amor, de la oración, de la irradiación y de todo aquello que podamos ayudarle al pobre obsedido. Pero si no nos dejan, hay que tener mucho cuidado, debemos guardar silencio y apartarnos. Oración e irradiación, pero no entrar más en contacto porque ponemos en peligro todo el centro espírita para ayudar a un obsedido y eso no puede ser, porque nos pueden denunciar. Entonces, cuidado con eso. Nunca podemos poner en peligro el centro espírita por nadie, porque no haríamos, parco favor haríamos. Entonces, hay modos de ayudarle y la oración, la irradiación de todo el equipo de desobsesión ayuda mucho, aunque sea a distancia. Aunque no nos podamos, no es lo mismo que si el obsedido y su familia participasen de todas las terapias espíritas, es decir, del Evangelio en el centro, hiciesen el Evangelio en el culto del Evangelio en el hogar, en su casa, el agua fluidificada, los pases. No es lo mismo, ya lo sabemos, pero tenemos que respetar, porque eso también forma parte de la deuda que debe enfrentar el obsedido. No es injusto, no caigamos en eso. El Evangelio en el hogar es la reflexión, bueno, son las 23 horas, ¿no? Y 4 minutos. Vamos a dejar para el próximo día el resto de las cuestiones. ¿Tenéis preguntas? Pregunto porque